lo que sabemos que va a ocurrir es que el consumo de energía en el mundo, por el uso que de la inteligencia artificial y de los algoritmos hacemos todos y cada uno de nosotros, se va a disparar. En poco más de 2 años, 70.000 millones de euros vayan a venir como nuevas inversiones a nuestra comunidad. Hay que pensar en descarbonizar, hay que pensar en cómo reducimos las emisiones, pero también hay que pensar en que una de las suertes que tiene este país es que somos capaces, con viento y con sol, de producir energía como antes ni imaginábamos. Bienvenidos a una nueva edición de Café entre Caminos. Soy Elena León, soy patrona de la Fundación Agustín de Betancourt y estoy encantada de participar en este foro. Hoy hablaremos de centros de datos y para ello contamos con el enorme privilegio de tener entre nosotros a Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón. Bienvenido, presidente, muchas gracias por acompañarnos hoy. Encantado de estar aquí con vosotros, un placer estar en vuestra fundación. Como sabéis, el Café entre Caminos es un espacio de divulgación diseñado para analizar asuntos de actualidad que tienen que ver con la ingeniería civil. Y ese es el caso de los centros de datos, unas infraestructuras cada vez más críticas y que son la columna vertebral de la conectividad digital moderna. Por su gran relevancia actual, iniciamos hoy una serie de encuentros dedicados a este asunto bajo el paraguas del Aula ACS Escuela de Caminos. Se trata de la primera actividad de esta iniciativa común en la que ambas instituciones se unen para potenciar y fomentar el talento de una nueva generación de profesionales del sector que tendrán que enfrentarse a una ingeniería más global, marcada por la sostenibilidad, la inteligencia artificial y una gestión más eficiente de infraestructuras más complejas. En esta serie de encuentros contaremos con los principales agentes implicados en la creación y mantenimiento de centros de datos, así que hablaremos de regulación, inversiones, tecnología e impactos. En definitiva, abordaremos todos los retos de los centros de datos desde distintas perspectivas que esperemos sean enriquecedoras para todas nosotros. Y hoy no podíamos comenzar de mejor manera. De nuevo los encuentros con nuestro invitado de hoy, Jorge, es presidente del Gobierno de Aragón, que representa uno de los mayores referentes tecnológicos de la España actual. Presidente, hoy vamos a intentar huir un poco de los aspectos técnicos, que son la zona de confort de los que somos más ingenieros, y analizar el impacto de la tecnología más en el territorio y en la sociedad, ¿no? Para saber muy bien cómo se vive, especialmente desde la visión de una administración regional como es Aragón, que si no tengo las cifras equivocadas, porque las incrementáis cada 2 por 3, ha traído ya 70.000 millones de euros de inversión. Y otro dato que me ha llamado la atención es que en los últimos años está consistentemente entre las comunidades autónomas que más crece en población. ¿Cómo se consigue ser un referente tecnológico? Bueno, lo uno va unido a lo otro, ¿no? Es decir, evidentemente el crecimiento económico trae crecimiento en población. Déjame que te diga una cosa, Elena. 1, muchas gracias. 2, Aragón hoy somos la comunidad autónoma de España la que más. La que más. Pero déjame te cuente, porque esto es muy importante. No solamente vamos a ser la comunidad autónoma de España en la que más infraestructuras tecnológicas se vayan a construir, se estén construyendo ya, sino que vamos a ser la comunidad autónoma, la región de todo el sur de Europa en la que mayores infraestructuras tecnológicas se están construyendo. Para que te des 2 datos, los miles de millones son muy indicativos, pero actualmente en Aragón tenemos 3 centros de datos ya operativos, 3 centros de datos de Amazon Web Services. Ahora nuestra capacidad de computación estará en algo más de los 100, en 108 megavatios. Madrid, la Comunidad de Madrid, tiene aproximadamente 160. La idea es que en los próximos 5 años la capacidad de computación de la Comunidad de Madrid aumente, esto es un informe de Colliers que da estos datos, aumente hasta los 1.200, Aragón aumente hasta los 3.000 megavatios. Es decir, para que te hagas una idea, ese mismo informe habla de que Aragón va a tener mayor capacidad de computación que París o que Dublín, que nos vamos a acercar mucho a Frankfurt y que en Europa solo tendrá más capacidad de computación que Aragón, el área metropolitana de Londres. Es decir, es evidente que la cantidad
de inversiones que estamos atrayendo, fundamentalmente tecnológicas, van a cambiar el mapa de nuestra comunidad. Y centrándonos más en los centros de datos, ¿no? Exactamente qué peso tienen dentro de estas inversiones, o dicho de otra forma, ¿son los centros de datos un pilar fundamental de la economía o más un complemento de la política industrial regional? Bueno, hoy, como te decía, no son una parte muy importante, pero lo van a empezar a ser a partir de ahora, de forma directa, porque hay una parte de centros de datos que ya están construidos, pero la eclosión, el boom de construcción de los centros de datos va a tener un impacto brutal en el empleo que se va a crear en los próximos años, en el crecimiento económico y en el Producto Interior Bruto, y por supuesto también en la fiscalidad en nuestra comunidad autónoma. Nosotros hemos hecho algunos estudios recientemente que vamos cambiando y que vamos mejorando, pero solamente en los próximos 5 años los centros de datos que se van a construir en Aragón van a crear aproximadamente 21.000 puestos de trabajo. Claro, 21.000 puestos de trabajo es casi la mitad de todas las personas que están en paro en nuestra comunidad autónoma. Es decir, la necesidad que vamos a tener de atraer mano de obra, de atraer talento, de atraer personas que trabajen en la construcción de esos centros de datos va a ser muy importante en los próximos años. Y los centros de datos son las infraestructuras tecnológicas que dan soporte a la inteligencia artificial, pero son también un elemento de dinamización económica desde todos los puntos de vista. Cuando los centros de datos estén acabados, generarán 9.000 empleos estables cada año en Aragón, y además van a significar un incremento muy importante de los ingresos de la comunidad autónoma. En muchos factores, hay algunos que cualquiera los puede imaginar, ¿no? Lo que tiene que ver con el IRPF, lo que tiene que ver con el IVA, lo que tiene que ver con el impuesto de bienes inmuebles o con la propia actividad económica. Pero, por ejemplo, para la comunidad autónoma va a haber un ingreso muy significativo de un incremento muy significativo de los ingresos ligados a la energía. Es decir, esto para los ingenieros os pilla más lejos, pero hay una parte pequeña de lo que es la financiación de las comunidades autónomas que va ligada al impuesto especial de electricidad. Aragón aspira a quintuplicar su consumo eléctrico, y el multiplicar el consumo eléctrico en Aragón hará que los ingresos de la comunidad autónoma que van ligados a ese impuesto, que ya existe, que no es que lo vayamos a subir, sino que una mayor actividad económica nos va a generar unos mayores ingresos. Y en esa competitividad que tiene Aragón, ¿cómo se convence a empresas gigantes como Amazon Web Services, a Microsoft, Blackstone, que podrían ir a cualquier lugar? ¿Por qué eligen Aragón, o cómo se consigue competir y superar a ciudades como antes has mencionado a Dublín? ¿Cuál es la característica o los factores clave de atracción por parte de Aragón? Que hay aragoneses. Sí. Bueno, es muy importante, es verdad, es decir, que Aragón tengamos una de las grandes ciudades de España, que haya talento, y yo creo que eso es muy interesante, lo que caracteriza a la sociedad aragonesa en general, ¿no? Nuestro tejido industrial, que exista una paz social que también caracteriza mucho a nuestra comunidad autónoma. Pero es verdad que ha habido, yo creo que, dos elementos que han sido muy definitivos en que en poco más de 2 años 70.000 millones de euros vayan a venir como nuevas inversiones a nuestra comunidad. El primero de ellos tiene que ver con la energía. Es decir, la energía, y en concreto la energía renovable. Aproximadamente el 90% de la energía que se produce en nuestra comunidad autónoma es de origen renovable, y para que te hagas una idea, más de la mitad de la energía que producimos en Aragón luego se consume en otras comunidades autónomas. Tener energía verde y que esa energía además sea barata es un elemento diferencial. Los centros de datos tienen una característica cierta, y es que son industrias electrointensivas que consumen mucha energía, eso es cierto, y por lo tanto necesitan ir donde una parte importante de la energía que se produce es renovable. Primer factor diferencial es la energía. Segundo factor diferencial es el tiempo. Yo a veces digo que cuando te juntas con determinadas industrias,
lo que te piden son ayudas. Las grandes tecnológicas lo que te piden es empezar mañana. Es decir, no necesitan ayudas, es decir, no necesitan subvenciones. Lo que necesitan es que la administración funcione y que todo el permitting y que toda la tramitación administrativa se acelere. En Aragón tenemos un procedimiento administrativo que se llama PIGA, son proyectos de interés general de Aragón. Para que tú te hagas una idea, el proyecto de Amazon es una inversión de 15.700 millones de euros. Toda la tramitación administrativa en todos los departamentos, en todas las administraciones que competen a nuestra comunidad autónoma, se ha hecho en 9 meses. Es decir, 9 meses es un tiempo récord, no en España, es un tiempo récord en Europa. Es decir, 15.700 millones de euros de inversión en 9 meses de tramitación es un absoluto récord. Presidente, ¿crees, por lo que estás diciendo, la respuesta igual es sí, pero que con este marco de actuación es suficiente para atraer y para desarrollar el resto de inversiones, o consideras que debería haber alguna mejora o algún marco específico en el caso de los centros de datos u otros desarrollos tecnológicos que requieran tanta agilidad, algo un poco más concreto y basado en sus necesidades más específicas, o con esto vamos bien? Bueno, déjame hay una cosa que te explique, Elena. Es decir, 70.000 millones de euros de inversión en Aragón va a cambiar la economía de Aragón. Totalmente. Es decir, porque cuando tú hablas de 70.000 millones de euros, yo creo que nosotros ahora vamos a seguir atrayendo inversiones, estoy convencido de que vamos a seguir haciéndolo, pero hay una parte muy importante en la que hay que tener unos ciertos datos macroeconómicos en la cabeza para saber el impacto que eso va a tener, no solamente en la economía, sino que va a tener en la sociedad. Es decir, para que tú te hagas una idea, todo el Producto Interior Bruto de Aragón, todo lo que los aragoneses producimos, creamos en bienes o en servicios en un año, son poco más de 50.000 millones. Es decir, toda la economía de nuestra comunidad autónoma son aproximadamente 50.000 millones, vamos a invertir 70.000 millones de euros, ¿no? Es decir, eso de por sí hace que en Aragón estemos ante un reto en la gestión del crecimiento como posiblemente ninguna otra comunidad autónoma ha tenido en tan poco tiempo. En muy poco tiempo, lo que va a ocurrir en nuestra comunidad autónoma, pues yo creo que va a ser apasionante. Vamos a seguir atrayendo inversiones, pero vamos a seguir atrayendo inversiones sobre la misma fórmula. Necesitamos, evidentemente, que algunas cosas cambien, ¿no? Algunas que dependen de nosotros y otras que dependen de otras administraciones. La energía es el gran debate, no de Aragón, en mi opinión es el gran debate que este país, o uno de los grandes debates que este país tiene encima de la mesa, pero no el único. Es evidente que vamos a tener que cambiar sistemas de formación, es evidente que vamos a tener que invertir, como lo estamos haciendo, en políticas de vivienda, es evidente que los retos del crecimiento a los que se enfrenta Aragón en los próximos años, pues son muchos. Has mencionado la energía y la parte de suministro renovable. Otra de las características de los centros de datos es que, además de ser muy intensivos en consumo, necesitan un servicio totalmente continuo y fiable, porque no pueden tener ningún tipo de interrupción de servicio, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo se puede garantizar, no sé si estés pensando en desarrollar autoconsumo, almacenamiento con baterías, cómo se puede garantizar la fiabilidad, no tanto el suministro renovable, que veo que ya está más cubierto, sino la fiabilidad del servicio? Con todo. ¿Con todo? Sí, con todo. Déjame que te cuente una anécdota. Hace pocos días, es decir, no llega un mes, hicimos un viaje de la comunidad autónoma con la gente de la Universidad de Zaragoza, con gente de los clústeres, con gente del Gobierno de Aragón. Hicimos un viaje a Estados Unidos, visitamos Virginia. Es decir, Virginia es el lugar del mundo en el que mayor capacidad de computación hay, en el que mayores infraestructuras de centros de datos se están construyendo en este momento. Fuimos a ver qué es lo que pasa en los territorios que apuestan por la tecnología. Tuvimos muchas reuniones. Una de las reuniones que me hizo, me llamó especialmente la atención, estuvimos reunidos con el vicepresidente de energía de Microsoft, ¿no? Un tipo que sabe de energía, ¿no? Es decir, un tipo que sabe de energía. Y yo le pregunté cuál era la energía del futuro para desarrollar centros de datos. Muy simpático, un encanto. La sensación con la que yo me fui es que no lo tienen claro.
y por eso van a apostar por todo. Es decir, van a apostar por todo significa que cuando tú le hablas de los reactores nucleares pequeños, ¿no? Los SMR se llaman, ¿no? Cuando tú le hablas de los SMRs, pues te dice que sí, ¿no? Es decir, luego cuando lees un poco más, pues te generan dudas, ¿no? Porque hoy de lo que te están hablando es de que el coste del megavatio de un pequeño reactor nuclear de estos estaría en torno a los 150 euros, y la realidad es que las renovables podemos estar hablando de 50, ¿no? Bueno, pero dicen que también van a apostar por esos pequeños reactores, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que apostar por todas. Tenemos que apostar por la renovable, como estamos haciendo en Aragón, tenemos que apostar por la nuclear, y algunos de los proyectos que se están poniendo en marcha relacionados con centros de datos hablan incluso de gas. Yo creo que lo que va a ocurrir con las infraestructuras tecnológicas, con los centros de datos, en este debate global que tenemos de la inteligencia artificial, es que no sabemos hasta dónde va a llegar y tenemos muchas dudas respecto de la burbuja financiera y leemos, pero lo que sabemos que va a ocurrir es que el consumo de energía en el mundo, por el uso que de la inteligencia artificial y de los algoritmos hacemos todos y cada uno de nosotros, se va a disparar. Hay que pensar en descarbonizar, hay que pensar en cómo reducimos las emisiones, pero también hay que pensar en que una de las suertes que tiene este país es que somos capaces, con viento y con sol, de producir energía como antes ni imaginábamos. Hablando de la energía, ya es casi por deformación profesional. Tú sabes de esto, evidentemente. Yo de esto, sí. Todo el mundo habla de la parte de generación del suministro especialmente renovable, ¿no? Y dejamos muy de lado la capacidad de conexión a la red, que ahí es donde, en mi opinión, es el verdadero cuello de botella de la transición energética, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas o qué políticas lleva el gobierno regional para poder garantizar no solamente los nuevos proyectos que vengan de estos desarrollos tecnológicos, sino también que no tensionen a la industria actual y al crecimiento económico normal o vegetativo, ¿no? de la comunidad? Tú sabes que esto no depende fundamentalmente de las comunidades autónomas, ¿no? Es decir, tú sabes que aquí hay dos redes de energía, ¿no? Es decir, la red de transporte de energía, que es la que depende del Ministerio y que es Redella, ¿no? Y la red de distribución, que es la que depende de los operadores, de los Iberdrolas, de los Endesas, de las distribuidoras de energía, ¿no? Es evidente, hay que multiplicar la inversión en la red de energía. Es evidente. Y para multiplicar la inversión en la red de energía tiene que pasar fundamentalmente dos cosas. Tiene que haber capacidad de gestión. Los planes de inversión de red eléctrica no se cumplen con los plazos y no se cumplen con las cantidades que cada año, cada 5 años, lo cual ya es un error, se planifican en la inversión. Pero es que además es evidente que a las compañías privadas que tienen que invertir en la red de distribución los números les tienen que salir y por lo tanto la comisión de competencia es, ¿no? Es decir, la que tiene que establecer unas tasas de retribución adecuadas para que las grandes operadoras puedan seguir invirtiendo. En lo que afecta a las comunidades autónomas, en lo que a mí me afecta, y yo creo que este debate tendría que darse también en las otras dos redes, sería necesario dar entrada al capital privado. En Aragón hemos tratado de apostar por autoconsumos. Y autoconsumo significa redes privadas de energía. Tú tienes un parque y puedes hacerte un PPA directo y esa red que va a esos autoconsumos pueden ser directamente autorizados por parte de la Administración. No nos ha dejado. Aprobamos una ley en las Cortes de Aragón, una ley que contó además con los votos del Partido Popular y del Partido Socialista, ¿no? Es decir, en el que tenemos un gran consenso para aprovechar nuestras capacidades, para aprovechar lo que tenemos en Aragón. Esta es una ley que nos ha recurrido al Tribunal Constitucional el Ministerio de Transición Ecológica. Creo que es un error. Creo que es un error, porque la falta de visión sobre lo que hoy está ocurriendo con la energía en el mundo y sobre las posibilidades y oportunidades que tiene nuestro país gestionando la energía y gestionándola con
todos los recursos que podamos. Es evidente que el Gobierno de España tiene que darse cuenta de lo que significa y del crecimiento económico y por tanto del bienestar que va a generar en nuestro país invertir en la red de transporte. Tiene que saber que una parte fundamental de ello es la distribución y tiene que saber que las comunidades autónomas podemos apostar por autoconsumos. Muy bien. Pasando a otro en tema. Aragón, te voy a contar, en Aragón tenemos 9 nudos de lo que es la red de transporte saturados. Digo, es que la importancia de esto es, de los 9 nudos que tenemos saturados y que tienen que salir a concurso, solo 5 de ellos, es decir, solo 5 de ellos están paralizando la inversión de aproximadamente 25.000 millones de euros. Claro, 25.000 millones de euros es más que yo creo que toda la capacidad de inversión que el Ministerio de Fomento tiene cada año, ¿no? Es decir, o sea, 25.000 millones de euros en inversión es una cantidad que es difícil que tengamos como magnitud en la cabeza, ¿no? Y sin embargo la resolución de los concursos que dependen directamente del Ministerio llevan muchísimo tiempo paralizados y por tanto bloqueando la inversión. Pues este es un debate, como digo yo muchas veces, del que no se habla en la fila de ningún mercado, ¿no? Porque en la fila del mercado se habla de la factura eléctrica, pero no de la red de transporte de energía, pero uno de los debates más importantes que tenemos en el crecimiento y para el futuro de este país. Estoy totalmente de acuerdo, porque al final todo este tipo de infraestructuras lo que hace es prepararte para el desarrollo futuro. O sea, hoy deberíamos estar invirtiendo en las redes que hicieran falta dentro de 10 años, porque necesitas tantos tiempos de tramitación y ejecución. Ya, el problema en esto, que estoy totalmente de acuerdo contigo, es que lo necesitamos no dentro de 10 años. Por eso, que deberíamos hacerlos de ahora y ya empezar con los de dentro de 10 años. Los necesitábamos ayer, ¿no? Es decir, exacto. Otro de los temas también que tienen que ver mucho con los centros de datos y que sí que se habla es el consumo de agua. Es verdad que se ha mejorado mucho la eficiencia con las nuevas iniciativas que hay, los circuitos de refrigeración cerrados, pero sigue teniendo un impacto. ¿Cómo encajan los proyectos actuales y futuros en la sostenibilidad de la región? Pues yo creo que eso es de las cosas que ha cambiado radicalmente. No ha cambiado un poco, ha cambiado radicalmente, ¿no? En España, quien autoriza los consumos de agua son las confederaciones hidrográficas. En Aragón es la Confederación Hidrográfica del Ebro, que depende a su vez del Ministerio. La palabra que ha utilizado la Confederación Hidrográfica del Ebro para hablar de los consumos de agua que tienen estas infraestructuras tecnológicas es imperceptible. Imperceptible. Por darte un dato, ¿no? Es decir, el proyecto más importante que tenemos en Aragón de centros de datos, no el único, pero el de Amazon son 15.700 millones de euros. Luego tenemos un par más que están en los 12.000, alguno que está en los 10.000, otros que están entre los 2.000 y los 3.000 millones de euros, pero el más grande, el de Amazon Web Services, 15.700 millones de euros. Ellos hablan de que el consumo de agua que van a tener, para que sean magnitudes que podamos, es el aproximado a 150 hectáreas de regadío. 150 hectáreas de regadío. Tú eres ingeniera, pero es decir, yo esto lo explico habitualmente. Dice, 150 hectáreas de regadío en Aragón, ¿es mucho o es poco? Entiendo que poco. Tenemos 400.000. Tenemos 400.000 hectáreas de regadío y 15.700 millones de euros de inversión van a consumir el equivalente a 150 hectáreas de regadío. Por eso digo que yo comparto la opinión de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro, diciendo que el consumo de agua que van a tener estas inversiones milmillonarias es imperceptible. Es que vienen muy bien al final los datos concretos, ¿no? Porque se tiende a estigmatizar ciertas cosas y por eso es un poco la idea también de estos cafés, escuchar los datos de verdad y los puntos de vista para que la gente se pueda formar una opinión concreta y real, ¿no? Otro de los temas que hemos comentado es el de la aceptación social, ¿no? Todos somos conscientes de grandes proyectos que tienen muchísima implicación positiva en el desarrollo económico y social de un territorio y bien por la oposición vecinal se han ralentizado, incluso se ha llegado a desistir de ellos. Un caso clarísimo que a mí también, claro, me toca es el de las redes eléctricas, porque todos queremos la luz,
y que funcione siempre, pero nadie quiere tener la red justo pasando por tu casa, ¿no? En ese sentido, ¿qué tipo de mecanismos de diálogo con los ayuntamientos, con las asociaciones vecinales ha tenido o está teniendo el gobierno regional, pues bueno, para tratar todas aquellas incomodidades que van un poco inherentes al desarrollo de grandes infraestructuras, de carencia de suelo o de ruido, de tráfico, etcétera? Y Instagram, ¿no? Y TikTok, y la gente quiere tener una aplicación en el banco y ver Netflix y ver YouTube y jugar a un videojuego, ¿no? Es que esto es muy importante. Es decir, al final estas infraestructuras son lo que dan soporte a cada vez una vida más digital, ¿no? Una vida más relacionada con la tecnología, más relacionada con nuestros ordenadores, con nuestros teléfonos móviles. Entonces, yo creo que primero hay que ser conscientes, todos tenemos que ser conscientes de lo que tú explicabas, de que si queremos darle al interruptor y queremos que haya energía, y nadie duda de eso, si queremos tener datos, si queremos tener conectividad, si queremos tener aplicaciones, muchas de redes sociales o de entretenimiento, o por supuesto de productividad y laborales, pues necesitamos infraestructuras tecnológicas, ¿no? Nosotros la experiencia que tenemos es que las propias compañías están haciendo un trabajo increíble en los municipios, ¿no? Es decir, hay ejemplos como el de Amazon, reitero, en el que tienen un equipo especializado solamente en hablar con los ayuntamientos para conocer cuáles son las necesidades en infraestructuras o en las comunidades, para poner en marcha proyectos de inversión que superan con mucho, en muchos casos, que superan con mucho la propia fiscalidad que van a generar, ¿no? Al margen de que al ayuntamiento, en que en su término municipal le cae un centro de datos, la fiscalidad que va a tener en los próximos años va a ser increíble. En Aragón es verdad que los PIGAs tienen una serie de bonificaciones que los hacen más atractivos en los primeros años, pero no pagarán impuesto de construcciones, pero IBI e impuesto de actividades económicas se paga durante todo el tiempo. Van a pagar durante muchísimos años, ¿no? En el propio ayuntamiento. Entonces, el impuesto de actividades económicas y el impuesto de bienes inmuebles de una instalación que vale miles de millones, pues son millones y millones de euros, ¿no? Y es evidente que al margen de la fiscalidad que van a aportar en esos municipios, van a generar puestos de trabajo en esos municipios. Lo estuvimos viendo en Virginia, lo vimos en el condado de Loudoun, ¿no? El condado de Loudoun es el lugar del mundo en el que mayor ha cambiado, ¿no? Ha cambiado todo, ha cambiado la calidad de vida, pero ha cambiado incluso los ingresos del propio condado, ¿no? Ahí nos contaban, ingresaban 1.000 millones de dólares cada año relacionados con las infraestructuras, que les ha permitido bajar impuestos, y que ahora la fiscalidad unida a los centros de datos significaba aproximadamente un 40% del total de los ingresos que ellos tenían, ¿no? Sí, bueno, todas estas infraestructuras tecnológicas económicamente, y los datos económicos que hay a su alrededor son muy importantes y bastante positivos. No, y además mencionabas tú antes, ¿no?, que estas nuevas inversiones tan tecnológicas ejercen un gran efecto tractor en el resto de la economía, ¿no? Al final se crean ecosistemas, ¿no? Y cuando se invierte en este tipo, pues te vienen proveedores para tener la producción cercana a donde lo vas a necesitar, se crean nuevos servicios. En el caso de los centros de datos se me ocurre, pues no sé, el reciclaje de chips, por ejemplo, ¿no?, que va a ser una necesidad en el futuro, ¿no? Entonces, al final el impacto no es únicamente el directo, sino también el indirecto. Y se crea una transformación, yo creo, ¿no?, de la propia región, ¿no? Entonces, en términos de empleo, no solamente de impacto y de fiscalidad, en términos de empleo, de desarrollo, ¿tenéis cuantificación ya de cómo se espera cuando lleguemos a ese punto? ¿Cuántos das? 3.000, ¿no?, megavatios de capacidad. Bueno, estaremos, sí, como en 2.900, decía el informe. ¿Cuál es el impacto más o menos del que hablábamos, completo, ¿no?, que se puede estimar con
con esa barbaridad de inversión para la región? Bueno, hace poco hicimos un informe, quiero decir, como hablábamos antes, ¿no? Como los datos van cambiando tanto, el informe que nos hizo la Fundación Basilio Paraíso, que es una fundación que depende de la Cámara de Comercio de Zaragoza, lo hizo antes de presentar 2 de los últimos grandes proyectos que hemos presentado y nos daba algunos datos que se han podido quedar ya desfasados, es decir, que serán mayores, ¿no? Pero daba esencialmente 2 datos, ¿no? Es decir, que yo creo que son muy reveladores. Uno, puede aumentar el Producto Interior Bruto de Aragón solamente en 1.000 millones, lo cual significa que el Producto Interior Bruto de Aragón crezca un 2%, solo relacionado con esos centros de datos. Y en Estados Unidos nos decían que los puestos de trabajo eran... por cada puesto de trabajo que crea un centro de datos, se crean 4 en el ecosistema alrededor. Vale. Los datos que ha hecho la Fundación son del doble. Son de que al final el total de personas que puede haber trabajando en el ecosistema de los centros de datos es de 9.000. Yo creo que todo eso está todavía por ver, ¿no? ¿Por qué? Porque, para empezar, va a haber distintos momentos. Hay un primer momento que es el que vamos a vivir ahora, que es el de la construcción de los centros de datos, que va a ser muy, muy, muy intensivo en mano de obra. Cuando visitas, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de visitar en Estados Unidos lo que están haciendo empresas como QTS, que van a construir también en Aragón, o Vantage, que van a hacer centros de datos muy importantes, impresiona ver centros de trabajo con 1.500, 2.000, 3.000 personas todos los días trabajando ahí, construyéndolos. Yo creo que hoy en España, de esto sabéis más vosotros, ¿no? Pero no habrá una obra en la que todos los días vayan 3.000 personas a trabajar, ¿no? Todos los días van 3.000 personas durante varios años a construir ese tipo de equipamientos, ¿no? Primera fase, construcción. Segunda fase, todo lo que tiene que ver con la actualización, el mantenimiento, ¿no? Pues desde el air cooling del que hablábamos antes, a toda la electricidad que requieren transformadores en energía. Y yo creo que hay otra, incluso tercera fase, en algo que los que hemos estudiado Derecho lo podemos entender fácilmente, que es ese ejemplo que ponías tú, ¿no? El reciclaje. Yo esto es en broma, pero es en serio. Yo no sé quién en Aragón se va a hacer rico reciclando microchips, pero es evidente que una empresa de reciclaje de microchips se va a tener que instalar en nuestra comunidad autónoma, porque a día de hoy tenemos 60.000 millones de euros previstos en centros de datos. Lo que te dicen es que aproximadamente la mitad pueda ser obra civil, la mitad es el equipamiento que va adentro. Pues una parte muy importante de eso son los Broadcoms, los Nvidias y los Taiwan Semiconductores, ¿no? O sea, una parte muy importante van a ser esos chips que tienen una vida útil bastante limitada, es decir, que va a ir reemplazando y que habrá que reciclarlos, ¿no? Y no solo eso, yo creo que está todavía por ver. Estoy convencido de que va a haber empresas a las que la conectividad y la latencia les lleven a estar cerca de esos centros de producción, ¿no? Es decir, yo estoy convencido de que empresas que se encarguen de la eficiencia del algoritmo, que empresas que se encarguen de reducir los costes energéticos de esos centros de datos van a necesitar estar allí de cerca, ¿no? Por lo tanto, el ecosistema que van a generar esos miles, decenas de miles de millones de euros, pues sin ningún género de dudas va a ser espectacular y estamos trabajando mucho en eso. Otro concepto muy de moda últimamente es el de soberanía tecnológica, ¿no? Especialmente quiere decir que ni España ni Europa puede permitirse depender en exceso de las infraestructuras digitales de los demás. ¿Cómo nos aseguramos de que esta apuesta que está realizando no solamente Aragón, sino también el resto de comunidades de España en temas de centros de datos refuerzan nuestra soberanía tecnológica y no nos quedamos únicamente en ser el suelo en el que estas situaciones se dan, pero se toman las decisiones fuera? Primero, en que vengan. Quiero decir, es que ¿me vas a dejar que te cuente una anécdota? Por favor. Tú sabes que en Aragón vive el número 2 de Meta. El número 1 de Meta, todo el mundo lo conoce, es Mark Zuckerberg. Sí. ¿No? Es decir, el número 2 de Meta en el mundo vive en Huesca, vive en Sabiñánigo, en un pueblecito al lado de Sabiñánigo.
se llama Javier Oliván, y es un tipo estupendo, ¿no? Y yo recuerdo hablar con Javier y que él te explique qué es lo que está pasando en este tipo de cuestiones, y hay algo que es muy evidente. Dice, mira, Meta cada año tiene que invertir en torno a 70.000 millones de euros. Es decir, Meta, Amazon, Microsoft y Google, las 4 grandes tecnológicas que están invirtiendo cantidades astronómicas en centros de datos, cada una de ellas invierte entre 70.000 y 90.000 millones de euros cada año. En el mundo, ¿dónde los van a invertir? Donde les dejen. Donde les dejen. Es decir, es evidente que centros de datos se van a necesitar en todo el mundo. Es decir, y donde haya concentración económica habrá mayor necesidad de que haya centros de datos hiperescalares o que haya centros de datos de colocation, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante que los centros de datos se instalen en nuestro país, porque si no se instalan en nuestro país se van a instalar en otras partes del mundo. A mí me gusta mucho contar por qué España es el segundo fabricante de coches de Europa. Es decir, ¿por qué fabricamos más coches que los italianos? ¿Por qué fabricamos más coches que los franceses? ¿Por qué fabricamos en España más coches que los polacos? ¿No? Pues es muy sencillo. Es decir, pues porque cuando el poder adquisitivo de las familias subió y el precio de los coches bajaron y todas las familias se compraban un coche, antes era un bien de lujo, pero llegó un momento determinado en el que todas las familias, la mayor parte de las familias, se compraban un coche. Las grandes fábricas decidieron dónde instalaban sus centros de producción. Y es casualidad que General Motors viniera a Zaragoza, que Ford fuera a Valencia, que Renault esté en Valladolid o que Citroën fuera a Vigo. Fue casualidad, fue que los españoles éramos más simpáticos, es competitividad. Es decir, es que había energía barata, es que había talento, mano de obra asequible, un tipo de cambio aceptable, es decir, y las grandes fábricas del mundo vinieron a España. Pues aproximadamente el 10%, ¿no? Es decir, del Producto Interior Bruto de este país durante 50 años ha girado en torno a la automoción. ¿Cuál es la gran inversión que hoy se está haciendo en el mundo? La inteligencia artificial, los centros de datos. Nosotros decidimos si queremos que España forme parte de esas infraestructuras tecnológicas o no. Los aragoneses hemos decidido que sí. Los aragoneses hemos decidido que queremos que las infraestructuras tecnológicas más importantes que se están haciendo en el mundo puedan venir a Aragón y sigan viniendo a Aragón. Muy bien. Presidente, permíteme unas preguntas también sobre el talento y la formación, que son aspectos especialmente relevantes para la escuela. Entonces, todos escuchamos que el talento técnico es uno de los bienes más escasos que tenemos hoy en día. Todo el mundo va hacia los mismos perfiles, ¿no? Y que están muy demandados. ¿Qué iniciativas específicas ha llevado a cabo la comunidad o está llevando para precisamente garantizar que los perfiles, no solamente de ahora, sino que se necesiten en el futuro, van a poder estar disponibles para llevar a cabo todas estas inversiones? Yo digo, Elena, que los licenciados en Derecho tenemos derecho a vivir. Es decir, los licenciados en Derecho, lo digo en primera persona porque es evidente que el mapa de titulaciones de nuestras universidades y de nuestros centros de formación es muy amplio, pero es verdad. Es verdad que, esto lo he contado muchas veces también, la primera vez que me junté con el rector de la Universidad de Zaragoza, le dije, rector, mi opinión es que vamos a colaborar en todo lo que podamos, pero en los próximos años necesitamos sanitarios e ingenieros, ¿no? Es decir, yo creo que las comunidades autónomas tenemos un reto muy importante desde el punto de vista de la sanidad, y más aquellas comunidades autónomas como Aragón, que tenemos tantos kilómetros cuadrados y en el que tenemos que llevar médicos a pueblos muy pequeños de nuestro territorio, y es evidente que las ingenierías están cambiando y van a seguir cambiando el mundo, pero no solamente las ingenierías, no solamente las titulaciones superiores, ¿eh? Yo creo que también tiene que haber una fuerte apuesta, como estamos haciendo en Aragón, por la formación profesional ligada a las ramas STEM, ¿no? y que tiene que haber una tercera pata muy importante, que es una reconversión.
Es decir, yo creo que va a haber muchos trabajadores que van a necesitar un reskilling, que van a tener que hacer una adaptación y por lo tanto los servicios de formación de empleo de las propias comunidades autónomas, en este caso del INAEM, van a tener que hacer también una seria reflexión. Son las tres patas fundamentales. Es decir, la universidad va a tener que darle más peso a las ramas STEAM. La formación profesional va a tener que aumentar el número de plazas, pero también pensando en trabajadores que van a tener posiblemente que cambiar y que necesitarán formación para adaptarse a esos nuevos puestos de trabajo. Y para abrir más el abanico de oportunidades para los egresados de nuestra Escuela de Caminos, ¿qué otros sectores en Aragón se están transformando y están con esta ola de la digitalización? Porque por temas personales conozco mejor el sector agroindustrial, que es el 10-12% del PIB de Aragón, si no me equivoco, que sé que está sufriendo una gran transformación, ¿no? ¿Qué otros sectores, qué otras oportunidades hay en los que perfiles técnicos pueden entrar, aunque no sea únicamente los centros de datos o algo más relacionado? Pero al final una ingeniería te da unas capacidades, ¿no? Y tú te puedes adaptar a hacer otras cosas. Sin duda alguna. Claramente, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Es decir, en Aragón hay varios sectores económicos que son ya muy importantes, pero que van a seguir creciendo exponencialmente en los próximos años, ¿no? Y esto se entiende, que yo creo que mejor con ejemplos. La semana pasada pusimos la primera piedra de la gigafactoría. El sector de la automoción, que hablaba antes, es uno de los sectores en los que va a tener un cambio tecnológico disruptivo, de los coches de combustión a los coches eléctricos. Las baterías de los coches eléctricos van a ser una parte importantísima del coste de los nuevos vehículos. En Zaragoza acabamos de empezar la construcción de la gigafactoría más importante que se va a hacer en nuestro país. Stellantis con CATL van a construir una gigafactoría de 50 gigavatios en el que esperan facturar 10.000 millones de euros cada año. Eso te lo pongo en comparación con lo que hablábamos antes de que todo el Producto Interior Bruto en Aragón está en los 50.000. Solo la gigafactoría va a fabricar 1 millón de baterías cada año y quieren facturar, ojalá, 10.000 millones de euros cada año, ¿no? Por tanto, el sector de la automoción va a seguir siendo un sector importantísimo en nuestra comunidad autónoma. La logística. Si hay una empresa en España que sabe de logística, además de moda, es Inditex. Inditex es una de las grandes empresas de este país, pero para que la gente vaya a Zara a comprar hay que llevar la camisa, el pantalón y la falda a las tiendas, ¿no? Es decir, Inditex tiene 5 grandes centros de distribución en el mundo. De esos 5 grandes centros de distribución que Inditex tiene en el mundo, uno lo tiene en Arteixo, por razones obvias. Otro lo tiene en Madrid. Un tercero lo tiene en Holanda. Un cuarto en Zaragoza. Y ahora está trabajando en poner el 5º gran centro de distribución logística en todo el mundo, también en Zaragoza. De los 5, 2 van a estar en Zaragoza. Que Aragón es una potencia logística imbatible, no lo digo yo, lo dice Amancio Ortega. Es evidente, ¿no? Es decir, cuando en Inditex han tenido que apostar por dónde instalaban sus grandes centros de distribución logístico, han apostado por nuestra comunidad autónoma porque lo estamos haciendo bien, ¿no? Y por supuesto en la agroindustria, ¿no? Hay proyectos de Bonaria en Épila, o el que está haciendo el Grupo Costa con una inversión cercana a los 1.000 millones de euros, ¿no? El proyecto más importante que hoy se está impulsando en nuestro país relacionado con la agroindustria se está haciendo en nuestra comunidad autónoma, y es verdad que yo creo que vienen años de mucho optimismo, de mucho crecimiento y por lo tanto de mucha ilusión. Para finalizar, presidente, está clarísimo que los centros de datos son una oportunidad única, no solamente para el desarrollo económico y social, yo creo que también para la transformación, ¿no? Que es una de las cosas más importantes que necesitamos. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los riesgos existentes? Hemos tocado alguno, pero si hubiera que destacar qué riesgos tenemos
y qué se puede hacer para mitigarlos y que todas estas cosas terminen siendo de verdad no solamente una realidad, sino que puedan seguir yendo incluso a más, ¿cuáles destacarías? No, yo creo que hoy el principal riesgo que tenemos es la energía. Es decir, yo creo que el principal cuello de botella que tenemos es la energía. Es decir, no solamente porque el gobierno tiene que hacer una reflexión sobre la necesidad de invertir, tiene que hacer una reflexión sobre la necesidad de invertir de una forma justa en todas las comunidades autónomas, no solamente en algunas comunidades autónomas. Es decir, hay un debate sobre desigualdad en nuestro país muy importante para que se invierta en algunas comunidades autónomas sí y en otras comunidades autónomas, pese a que tengamos proyectos mucho más importantes, no se invierta de la misma manera. Las inversiones en energía tienen que ir ligadas a las inversiones que van a venir a esas comunidades autónomas. Y nosotros ahí tenemos una desproporción entre lo que el Gobierno de España plantea invertir en Aragón y en las inversiones que privadas están viniendo a nuestra comunidad autónoma, ¿no? Pero creo que los cuellos de botella van a tener mucho que ver con la gestión del talento, con la necesidad de hacer una política, de cambiar la política de formación que ofrecen nuestras distintas instituciones, por lo tanto, y un desafío brutal en el que estamos trabajando mucho, pero en el que es evidente que la demanda es bastante más inelástica, es decir, y la política de vivienda va a ser otro de los retos que vamos a tener, no solamente las administraciones, sino que van a tener los mercados en los próximos meses y años. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que muy interesante, me quedo con muchos mensajes, yo creo que para todos, ¿no? Me hemos tocado bastantes aspectos los más relevantes. Quizás si tuviera que destacar uno que me ha llamado la atención escuchándote, es que no estamos hablando solo de proyectos, estamos hablando de realidad. Y realidad muy, muy tangible, muy concreta, y que va a suponer un crecimiento. Veo que Aragón va a terminar siendo una de las mayores aportadoras, ¿no?, a la fiscalidad de España. Pues mira, ese es el reto. Yo esto lo repito muchas veces, ¿no? En este debate que tenemos ahora de comunidades que aportan y comunidades que reciben, yo creo que en Aragón nos sentimos especialmente orgullosos de ser una comunidad autónoma que quiere crecer para ser solidaria. Yo creo que el crecimiento económico que nuestra comunidad va a tener en los próximos años nos va a situar en esas comunidades autónomas que son capaces de que con su riqueza podamos aportar a la caja común y podamos ser solidarios. Eso, sin ningún género de dudas, a los aragoneses nos llena de orgullo y vamos en esa dirección. Muy bien, presidente. Pues muchas gracias por la conversación, por dejarnos tan claro cuál es el importantísimo papel que Aragón quiere jugar dentro de este mundo tan tecnológico que tenemos, y ojalá que en unos años nos podamos volver a ver y comentemos no que todo esto ha sido una realidad, sino que todavía ha ido mucho mejor de las mejores expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer.